Os pido, oh Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. Teresita consideró siempre como una de las gracias más grandes que el Señor le había dado el que naciera muy pronto en ella el deseo de ser santa. Este deseo de la santidad es verdaderamente una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Y Teresita así se lo agradeció siempre al Señor. Pero ella se daba perfectamente cuenta de que era incapaz para la santidad. Escribió en efecto: este deseo de santidad podría parecer temerario en mí si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era y que aún soy después de 7 años vividos en religión. En religión quiere decir en el Carmelo, en el convento. Teresita tuvo siempre también, en efecto, una experiencia muy fuerte de su debilidad, de su impotencia, de su incapacidad para vivir como una digna hija de Dios. Y por eso ella sentía ese contraste, unos deseos muy grandes de ser santa, dados por Dios, y al mismo tiempo una incapacidad, una impotencia, una debilidad también muy grandes. La debilidad ella la experimentó sobre todo a través de su carácter. Era una niña muy sensible y como en su vida había heridas muy profundas, la muerte de la madre cuando era muy pequeña, la entrada de su hermana Paulina en el Carmelo cuando ella había elegido a Paulina como su segunda madre cuando murió su madre, etcétera, pues entonces ella se le agudizó la sensibilidad de tal manera que se hizo una niña llorona, débil, escrupulosa y a menudo impertinente. Una niña prisionera y víctima de sus estados de ánimo, que lloraba sin motivo y después lloraba por haber llorado. Y, en fin, y aquello no había quien... Y Teresita, a través de eso, experimentó ya en su tierna infancia su profunda debilidad, en contraste con esos deseos de santidad tan grandes. Sin embargo, también experimentó, a los 14 años, experimentó en la noche de la Navidad de 1886, cómo el Señor en un instante le concedió la gracia, como ella dice, de salir de la niñez, de ser capaz de actuar por encima de sus estados de ánimo, de ser capaz de actuar como si no estuviera triste, como si no estuviera un poco deprimida, como si no estuviera herida, y por lo tanto ella confió en el poder del Señor porque lo experimentó en sí misma. Por eso después dirá más adelante a las novicias que nunca nos equivocamos por confiar demasiado en el Señor, porque siempre se obtiene de Él lo que se espera de Él. Ese contraste entre el deseo de la santidad y la propia debilidad, Teresita lo resolvió conectándolo en la oración. Mediante la oración, ella puso en contacto su debilidad con el poder del Señor, y el Señor no la defraudó. Pero mirad, aquí es donde vemos la peculiaridad de Santa Teresita. Santa Teresita no ora diciendo: puesto que siento mi impotencia para la santidad, os pido, Dios mío, que me hagáis fuerte y capaz para ella. A lo mejor nosotros oramos así: puesto que no soy capaz de ser como debería de ser, hazme tú fuerte para que yo sea como debo de ser, etc.
Teresita no oró así. Teresita oró diciendo: dado que mi impotencia es radical, regaladme, Dios mío, vuestra santidad. Sed vos mismo mi santidad, como hemos escuchado en esta canción. Deseo ser santa, pero siento mi impotencia. Y os pido, oh Dios mío, no que me hagáis potente, sino que vos mismo seáis mi santidad. El matiz es muy importante, porque si yo le pido al Señor que me haga potente para que yo sea santo, estoy pidiendo una cosa después de la cual a mí se me podrá poner encima de un pedestal. Pero si lo digo, como yo no puedo, Señor, sé tú mismo mi santidad. Dame tú de tu santidad, dame a mí. Entonces yo estoy aceptando de antemano que jamás tendré un mérito propio. Y esto es lo propio de Teresita. Este planteamiento espiritual es el propio suyo. Teresita jamás intentó jugar la baza de un supuesto mérito delante de Dios. Poco antes de morir dijo: nada de méritos, porque su hermana Celina le decía: uy, qué corona más grande de méritos, algún romance piadoso de esos, ¿no? Y ella dijo: nada de méritos. Si me hubiera dedicado a atesorar méritos, hace mucho que habría perdido mi esperanza, la esperanza. Si me hubiera dedicado a atesorar méritos. Entonces, ¿en qué consiste la santidad de Teresita? No en méritos suyos, sino en que sencillamente ella, desde su debilidad, le dice al Señor: dame de tu santidad. Y el Señor se conmueve y se lo da. Porque tal vez no haya cosa que conmueva más al Señor que el que confesemos ante Él nuestra debilidad. Y entonces Él se vuelca con nosotros. En cualquier caso, así lo hizo con Teresita. Ella tiene un tesoro infinito de méritos que Dios le ha regalado y que son los méritos de Jesús. Y esa es la carta que ella juega, no la de sus propios méritos, sino la de los méritos que Jesús le ha dado. Sigo teniendo la misma confianza audaz, escribió ella, de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad misma. Esto es lo propio del planteamiento de Santa Teresita de cara a la santidad. Cojamos la oración. En la espera de la llegada de tus reliquias a nuestra parroquia, nos dirigimos a ti, querida Santa Teresita.